Vengo de Barcelona, mi nombre es Asun Pie Balaguer y trabajo en la Universitat Oberta de Cataluña. Yo soy pedagoga, doctora en pedagogía y he investigado a lo largo de mi carrera académica sobre temas de discapacidad, inclusión, etc. Mi perspectiva sobre este tema es que, por un lado, no es un tema que compete única y exclusivamente a las instituciones educativas, sino que es un tema más amplio, más social, y que las dificultades que tenemos se explican por violencias que se reproducen a muchos niveles, y uno de sus impactos tiene que ver con el colectivo de personas con discapacidad. Y por lo tanto esto exigiría poder abordar el tema de un modo más amplio y no únicamente parcheando o pensando en desplegar recursos dirigidos exclusivamente a las personas con movilidad reducida o con diversidad funcional X. Mi posición al respecto es que muchas violencias son producidas por el sistema capitalista en el que estamos y por la ideología patriarcal que incluye el sistema capitalista. De alguna manera, muchas de las violencias que se producen y se dirigen a este tipo de diversidades son violencias que solo se pueden atajar realmente modificando o haciendo un abordaje estructural muy amplio, no exclusivamente en los contextos educativos. O sea, esto quiere decir que es bastante más complejo de lo que parecería de entrada, y que en cualquier caso, si ponemos parches o solo, dijéramos, lo pensamos a nivel de aula o a nivel de universidad, eso no quita que tengamos que poder hacer un abordaje mucho más amplio y mucho más complejo, por ejemplo, modificando lo que significa la discapacidad para la mayoría de la gente, es decir, modificando todo el simbólico de este tipo de diversidad, que es lo que la gente tiene en la cabeza cuando ve un cuerpo no normativo, cuando ve una mente no normativa, qué es lo que despierta eso, qué es lo que se pone en marcha. Comprender algo de ese orden, por un lado, y abrir otras maneras de pensar y mirar la discapacidad, la diversidad corporal. Un doble modelo, por decirlo explicarlo llanamente, y que tiene que ver con todo un circuito segregado dirigido a las personas con discapacidad. Esto también pasa aquí, por lo que he ido escuchando, y también se reivindica el derecho a poder ir a un colegio normalizado sin que te tengan que excluir, sin que te tengan que segregar. Ahí se segrega a ese nivel escolar, pero también se segrega a nivel de vida independiente o a nivel de ocio, es decir, hay todo un circuito segregado dirigido a las personas con discapacidad, que por el mero hecho de funcionar de manera diferente ya de alguna manera se les asigna este tipo de recursos, ¿no? Pero también hay toda una parte, dijéramos, reivindicativa, en primera persona, con todo el activismo vinculado a los derechos de las personas con discapacidad, que piden y exigen pues que esto se vaya resolviendo, ¿no? Que realmente se entienda la Escuela de Educación Especial como una escuela segregada, y en los mismos términos en los que podríamos pensarlo si montáramos colegios solo para negros. Es decir, lo vemos así y se reivindica de alguna manera pues una sociedad inclusiva a muchos niveles, que, como decía antes, solo va a ser posible en la medida que haya una reflexión bastante profunda sobre lo que supone la discapacidad para la mirada del válido, lo que pone en juego, y toda la cuestión cultural que de alguna manera no juega a favor de este tipo de diversidades, ¿no? Esto quiere decir, este tema cultural, pues que también hay toda una producción de proyectos culturales, artísticos, que lo que pretenden es modificar o cuestionar la cultura hegemónica que nos dice determinadas cosas sobre la discapacidad que quizá podrían ser otras. Hacerme una pregunta a nivel individual de qué es lo que me pasa a mí frente a un cuerpo no normativo, es decir, poder de alguna manera hacer un ejercicio autoetnográfico, un ejercicio reflexivo sobre mis propios rechazos alrededor de determinadas diferencias, intentar comprender qué es lo que se pone en juego con eso y a partir de aquí poder pensar en un abordaje, una manera de comprender esta diversidad, una manera de desplegar apoyos que tenga en cuenta todos los errores que hemos
hemos ido acumulando a lo largo de la historia y que probablemente también cada cual sabrá a nivel individual, o debería de saber, si se quiere dedicar a este tipo de cosas, pues qué es lo que habitualmente reproducimos pero decimos que queremos cambiar. O sea, de alguna manera lo que digo es que es difícil modificar o transformar las cosas que ocurren a nivel de violencias varias sin una reflexión individual pero también colectiva como profesionales. Invitar a esa reflexión a los estudiantes.